necesitamos. Amén. Gracias, venimos delante de ti. Alabamos, glorificamos, exaltamos tu precioso nombre, Señor nuestro Dios. Gracias, Jesús. Gracias por venir. Gracias por estar. Gracias por darnos la porción que cada uno de nosotros vamos a necesitar, Señor. Ciertamente tú tienes el control de todas las cosas. Tú tienes el control, Señor, de todo lo que sucede y pasa. Ayúdanos, Señor. Nos ponemos en tus manos. Sabemos que de ti viene todo. Sabemos que tú eres cabeza y soberanía por encima de todas las cosas. Gracias por tu iglesia que está aquí. De igual manera, gracias, Señor, te damos por aquellos de tus hijos, mis hermanos, que se conectan a través de las redes, los medios, Señor, que tú nos prestas. Solo somos barro, vaso, instrumento en tus manos. Ayúdame, Señor Jesucristo. Nos escondemos en esa burbuja de tu sangre preciosa. Nos escondemos debajo de la cruz del Calvario. Solo somos aquellos que damos la semilla de tu verdad, pero tú eres la luz, tú eres Espíritu Santo quien habla, y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, estamos estudiando Proverbios 31, estamos estudiando a la mujer virtuosa, y nosotros nos encontramos que esta Batseba le dio un código a Salomón, el cual usó en su vida para ser el hombre que fue mientras estuvo caminando con Dios, haciendo de ese reino, de ese templo y de Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra. Pero también encontramos nosotros que el rey David, a través del Salmo 119, le proporcionó a Salomón las inteligencias o los códigos de cada una de las letras que nosotros encontramos en el alefato hebreo. Y nosotros nos encontramos estudiando la letra número 7, y la letra número 7 es la letra Sayin, y hemos visto que significa espada, también significa arma. Y hasta aquí hemos venido viendo que la letra número 7, porque en el hebreo no hay números, sino que el hebreo también cuando escribe la letra como número 7. Y vimos la semana pasada que el número 7 se escribe Shiva, la letra número 7 se escribe Shiva, y es un número sagrado. El 7 tiene que ver con lo completo, tiene que ver con lo entero, tiene que ver con toda la deidad que es el Señor nuestro Dios. Y Shiva nos dice también que significa una declaración dicha 7 veces, una declaración dicha 7 veces. También significa hacerse 7 uno mismo. Así que el Señor nuestro Dios, obviamente el Señor Jesucristo, nosotros encontramos que estuvo en la eternidad pasada con el Padre, y Él aprendió con el Padre le enseñó su plan maestro y el propósito de su voluntad. Pero el libro de Hebreos nos viene a decir que el Señor Jesucristo vino a ser perfeccionado, vino a hacerse 7 para estar hoy sentado, tener el sacerdocio de Melquisedec y estar a la diestra del Padre. Pero toda aquella teoría que aprendió en la eternidad se vino a hacer práctica aquí en la tierra. Por eso es que el Señor nuestro Dios a nosotros de igual manera planta la semilla dentro de nuestros corazones, y tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Y esa estatura del varón perfecto nosotros la vamos a encontrar que el Señor nuestro Dios nos dejó un cuadro hermoso, y ese cuadro hermoso que nos dejó es el cuadro del tabernáculo. El cuadro del tabernáculo en el cual nosotros vamos a encontrar 7 experiencias. Hebreos capítulo 10 dice: mas estando Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Entonces nosotros tenemos que hacernos 7 en Dios.
Y para estar completos, esta es la estatura que nosotros tenemos que alcanzar. Y el Señor dejó un mapa en el cual nosotros lo que somos es que somos pecadores, gracias a Dios. Y en el primer mueble nosotros encontramos la experiencia de salvación. Y en ese altar de bronce está la preciosa sangre, gloria a Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Se sacrificaba un corderito y ese corderito llevaba nuestros pecados. Un día Juan ve a Jesús y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que nuestro caminar empieza con ese sacrificio y con la sangre de nuestro Salvador. Y en ese mismo altar encontramos el bautismo del Espíritu Santo. Porque una vez que había la sangre, Dios se agradaba de ese sacrificio y venía el fuego del Espíritu Santo a consumir ese sacrificio. Y cuando era algo agradable a Dios, el humo y todo lo que sucedía en ese altar subía a las narices de Dios, agradando a Dios, y entonces teníamos comunión con Dios. Para el camino que sigue para nosotros encontramos después que hay el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Nosotros tenemos que hay un lavacro en el cual nosotros podemos lavarnos. Por lo regular, Dios conoce y sabe nuestra condición de seres humanos frágiles, finitos, que fallamos en todo momento. Aquí están las armas para nosotros poder estar seguros de que el Señor nuestro Dios le agradamos y vamos camino al cielo y que hemos sido hechos salvos por Él, por pura gracia, por puro amor, porque Él ya murió en la cruz del Calvario. Romanos nos dice que siendo enemigos, Él nos buscó. Y cuánto más ahora que usted y yo ya conocemos lo que está allá arriba y estamos caminando por este camino. Entonces, si antes siendo enemigos, el Señor nos buscó, el Señor vino a darnos de su amor y gracia, hoy sigue caminando con nosotros, hoy sigue estando con nosotros y va con nosotros, porque el Señor, nos dice la Biblia, tiene una esposa y va a cumplir en nosotros el propósito de ese llamado. Gracias, Jesús. Pero después también encontramos un altar del incienso, donde nosotros vemos que existen en ese altar tres experiencias. Existe la intercesión, existe la oración de petición, pero también la oración de dolores de parto. Y es esa parte de nuestro Dios que es su corazón, en donde nosotros a través de la oración podemos comunicarnos con el Señor nuestro Dios. Para después el Señor, después de este mueble, porque obvio que orar conlleva trabajo, por eso es que no todo el cristianismo es la esposa, porque aquel que quiere ser la esposa, lo que sigue después de la experiencia del fundamento, lo que sigue es trabajar, lo que sigue es trabajo, bendito su nombre. Encontrándonos después con el candelero, donde nosotros encontramos su palabra, donde nosotros vamos a encontrar sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia. Y hablando de número 7, el candelero tenía 7 luces, siete luces hablándonos de la palabra, del verbo. Su palabra es perfecta, su palabra es la luz que necesitamos, santo su nombre. Para después nosotros encontrarnos con la mesa de los panes, donde nosotros lo que Dios nos pide es que nosotros tengamos su gobierno, donde podamos saber que el Señor son 12 panes, 6 tipificando que comamos del Cristo crucificado y 6 panes tipificando que podemos comer del Cristo resucitado. En toda la palabra vamos a encontrar montañas y valles, alturas y profundidades en Dios. Y bueno es nuestro Dios cuando son los valles, hermosas las montañas, pero el Señor nuestro Dios nos alimenta,
nos da pan de fortaleza para que nosotros podamos seguir, para encontrarnos con el arca, que es su cabeza, con el asiento de misericordia, para encontrarnos con esa unión con la voluntad de Dios, unirnos a la voluntad de Dios. Y ahí el Señor nuestro Dios habla de ese descanso, porque podemos saber que, y a veces cuesta, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Dios es cabeza y soberanía por encima de todas las cosas. Y ese es el descanso al cual Dios nos pide, y ser 7, ser completo, 1, es llegar a este punto donde es unir nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y estamos en paz, y estamos con paz, porque Dios así lo decide, así lo hace, y Él sigue siendo bueno, gloria a Dios. Entonces, hacerse 7 uno mismo, porque tal vez alguien dice, ¿qué sería hacerme 7? Este es hacerse 7 uno mismo, amén. Ese es el camino. El Señor nuestro Dios nos quiere completos, no quiere 6 o 5, quiere una esposa completa. Así que Él va a hacer y va a obrar para que nosotros lleguemos, amén. Bendito sea su nombre. Gracias, Jesús. Una de las palabras que nosotros tenemos que inicia con sayin es la palabra sacar. Una de las palabras que tiene la letra sayin, ahí la vemos, tiene una sayin, una kaf y una rosh. La palabra es sacar, y la hemos visto, gracias por el legado de la hermana Hicks, por lo que nos dejó saber, y significa memoria, significa recordar, significa mencionar. La palabra sacar significa memoria, significa recordar, significa mencionar. También tiene otros significados como marcar. Es una de las mentes que la Biblia habla que usted y yo tenemos, la mente marcadora. Obviamente ya vimos, significa recordar, significa hacer memoria, y también traer a la memoria. Es lo que significa sacar. Y estamos hablando del número 7. Y Éxodo 20, versículo 8, nos dice de esta manera: acordarte has del día del reposo para santificarlo. Y dice, antes 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el día en el cual vienes haciendo tu obra, y yo trabajé 6 días, pero el día que vas a hacer es eso completo en tu ser y en tu vida, es el día del reposo, amén. Es el día en que tú tienes que acordarte, tienes que marcar, tienes que hacer memoria, tienes que traer a la memoria, tienes que mencionar, tienes que recordar. Este es el día que yo anhelo y deseo, porque el Señor en ese día, Él desea hacerme perfecto, amén. Él desea completar ese día en mí, cuando puedo venir, puedo alabarle, puedo bendecirle, puedo glorificarle, puedo darle mi ser, mi vida, mis pensamientos. He trabajado, he obrado, pero el día del reposo, gloria a su nombre. Y cierto que el Señor nuestro Dios, si usted y yo venimos el miércoles, venimos algún día, porque el día en que Dios nos pide, el día del Señor, venir, no podemos, pero gloria a Dios, y en todos los demás días en donde también nos vamos a encontrar con Él, nosotros podemos decirle: me estoy acordando, Señor, me acuerdo de ti, y este día tú lo hiciste,
Este día tú lo santificaste, vengo a tu casa y vengo a ti, gloria a su nombre. Recordando que el 7 es hacerse 7 uno mismo. Por eso el Señor nuestro Dios marcó el día séptimo, marcó ese día y los días de reposo como convocaciones para el Señor nuestro Dios. Así que es algo que Dios nos invita a hacer. Nosotros encontramos esta historia en Juan capítulo 4. Usted y yo la conocemos, el Señor nos ha permitido saber bastante sobre ello. Y encontramos al Señor Jesucristo, tenía que ir camino, pero dice es necesario que Él pasara por Jerusalén. Vamos a Juan capítulo 4, solo a leer algunos versículos en donde nos encontramos esta historia. Él tenía que pasar por Samaria y nos dice la Escritura que esta mujer fue a traer agua. Y en la hora en que nos dice, porque sus discípulos habían ido a comprar de comer, la hora en que ella iba a traer agua eran como las 12 del día. Así que esa hora no era en los tiempos donde se acarrea agua, no era hora de poder ir a traer agua, sino era un lugar, era un tiempo en que debía ser temprano. Entonces algo sí pasaba con ella, algo sí sucedía con ella. Y vemos el diálogo donde le dice que si le da agua, y él dice, bueno, es que judíos y samaritanos no nos llevamos. Pero Jesús le dice, del agua que yo te voy a dar, es agua de vida eterna. Le dice ella, porque nuestra mente cuando tenemos las situaciones, las circunstancias, muchas veces se embota y no pensamos, no razonamos, porque le dice, ¿y dónde tienes para sacar agua? Sabiendo que el agua, yo me imagino allá adentro, debiera, porque estaba el Creador ahí, y esa agua tal vez en un momento dice, di Jesús que brotemos, que brinquemos, y el agua hubiera brotado para que la mujer samaritana viera quién estaba ahí, pero el Señor va y la lleva, y entonces viene y le dice, trae a tu marido. Entonces cuando le dice, trae a tu marido en el 17, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Dícele Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y entonces cuando se expresa esta parte de la escritura, podemos entender también el trasfondo judío un poco de esto, porque la mujer cuando vemos aquí no se avergüenza de lo que le expresa Jesús. Al contrario, una vez que ella entiende quién es él, va con los judíos, bueno, con los de la ciudad, y si hubiera sido una mujer que hubiera tenido una mala reputación, probablemente la ciudad no hubiera acudido a Jesús. Y después la misma ciudad dice, mira, ahora creemos no por tus palabras, sino por lo que nosotros hemos oído de él, porque se quedó 3 días. Entonces, algo que esto, ¿verdad?, lo expresa el hermano Carlos Estal, yo pienso también que es así. Cuando se circulaban historias en las cuales venían para hablar con Jesús, nos dicen muchos teólogos que muchas de las historias, y la hermana Hicks lo decía, eran ciertas, como Lázaro y el rico, como que el sembrador salía a sembrar, pues obvio que a lo mejor estaban en tiempos de cosecha y la gente entendía. Y en algún momento los saduceos llegaron con Jesús y le dicen, los saduceos no creían en la resurrección, los fariseos sí creían en ello. Se acuerda que vinieron con una historia, y esa historia que vinieron, una mujer tuvo un marido y murió, y la tomó otra, y vino otro, dice así, y le dicen en la resurrección, ¿quién será marido de ella?
A Jesús le dice, no erréis porque en el cielo ni se casan ni nos damos en casamiento, porque somos como los ángeles. Entonces, algo así debió de haber ocurrido con esta mujer. Si usted recuerda la historia también de Judá y de Tamar, primero Tamar se casa con el hijo mayor, pero el hijo, Dios mata a ese hijo mayor, Fun, y luego viene el segundo y también Dios lo mata. Y entonces sí se le da de esposa a Tamar al hijo pequeño, pero Judá por un lado era pequeño y ya cuando creció, sí, pues dice, no se lo doy porque esta mujer, o sea, se casan con ella y mueren. Entonces, lo dice, entonces había tenido la mujer 5 maridos, algo tremendo porque probablemente habían muerto, pero dice ahí, el que ahorita tienes no es tu marido, porque si el niño tenía 5, 6, 7 años, no podía tomarla por mujer. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, eso pasó con Judá, con Tamar. Primero, cuando mueren los 2 primeros y viene el más pequeño, no podía tomar de inicio a Judá como mujer por ser pequeño. Entonces, era lo que estaba pasando con esta mujer. Y pues algo en cierta forma, el lastre en su vida, el lastre en su ser, de decir, pues sí, tener la estima de yo soy la que hace que suceda esto, yo soy la que no pueda tener descendencia, ya van 5, el pequeño. Entonces, hablamos de 6, pero viene el Señor Jesucristo y le dice, déjame a mí ser el séptimo. Déjame a mí ser tu esposo, el completo, el que va a llenar tu vida, el que va a satisfacer tus anhelos, deseos. Déjame a mí ser el séptimo marido, gloria a su nombre. Entonces nosotros encontramos que el Señor, nuestro Dios, nos dice que usted y yo podemos tener muchos maridos, pero el día que encontramos el 7, el completo, a nuestro Señor Jesucristo, podemos saber que todas las cosas que vienen, que suceden, Él está ahora a cargo de nosotros. Él es nuestro esposo, de Él dependemos, Él nos sostiene, Él viene a nuestro ser y a nuestra vida. Pero mientras no es así, probablemente a veces estemos buscando otros maridos que nos cerquen, nos protegen, nos cuiden, nos provean, pero Él es el marido perfecto, amén. El marido que quiere proveer, el marido que quiere dar para nosotros nuestro ser y nuestra vida. Gracias, Jesús. En Deuteronomio 28, versículo 7, nos dice de esta manera, pondrá Jehová a tus enemigos que se levantaren contra ti, derrota batida delante de ti. Por un camino saldrán a ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Lo que está diciendo es que la victoria, si tenemos al esposo, a nuestro Dios. El versículo 1 nos habla de los mandamientos que nosotros tenemos que seguir y obedecer. Que si oyéremos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios e hiciéremos todo lo que está escrito, lo que nos pide. Viene Dios y dice que nuestros enemigos por 7 caminos huirían de delante de nosotros. Viene Dios y dice que la victoria que nosotros vamos a obtener es completa, amén, porque 7 es un número completo y es el cuidado que Dios tiene de nosotros, es un cuidado completo, bendito su nombre. El cuidado que tiene Dios de ti, de mí, es completo cuando estamos bajo su cabeza, su soberanía. Es completo el cuidado que Dios tiene, bendito su nombre. Gracias. Si oyes, si hacemos, vamos a ver a nuestros enemigos dejarnos en paz de manera completa. Amén. Porque Dios no hace nada a medias, lo hace de manera completa. Y entonces, en definitiva,
Los más grandes enemigos que tenemos, lo hemos visto, estamos viendo ahorita en Jueces, son todos estos enemigos que se levantan de nosotros. El Señor va a hacer la obra completa, va a hacer que estos enemigos que tenemos aquí huyan, bendito su nombre, porque Dios lo va a hacer, va a venir y va a estar poniéndose a favor de nosotros en contra de nuestros enemigos. Amén. Así que todo aquello que usted ve en su vida, veo en mí, el Señor nuestro Dios dice aquí, pondrá Jehová tus enemigos que se levantaren contra ti, derrota batida delante de ti. Por un camino saldrán a ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Santo es su nombre. Y dice Deuteronomio 28:15, y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y entonces Deuteronomio 28:25, vean lo que dice. Jehová te entregará herido delante de tus enemigos. Por un camino saldrás a ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás sacudido a todos los reinos de la tierra. Y viene Dios y dice, si nos alejamos, tú vas a huir de manera completa. Vas a huir de manera completa. Y el otro lado, si nos alejamos de Dios, vamos a pagar de manera completa. Por un camino, dice aquí, quiero huir, pero dice, por un camino quiero salir de ellos, pero por 7 caminos huirás de delante de ellos. Dice, entonces voy a cosechar las consecuencias de manera completa. Voy a cosechar las consecuencias de manera completa. E Israel lo que hizo en Dios fue alejarse en una manera depravada, completa y total, alejarse de sus caminos. Y el final donde Dios trata con Israel es el libro de Apocalipsis. Viene ese día de juicio para el Israel. Y en el libro de Apocalipsis, no nos vamos a meter a todos estos 7, pero viene Dios y pone 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, porque Dios les dijo, de hecho, en el libro de Levítico, capítulo 26, cuando Israel, Dios le decía, te alejas y te voy a castigar 7 veces, y si no has aprendido 7 veces más, voy a darte duro, y lo hemos leído, lo estoy parafraseando, pero cuando se habla de 7, en un lado Dios nos da la protección completa 7, nos cuida completo, termina la obra de manera completa. Pero cuando viene el otro lado de la gente, de alejarnos de Dios, el Señor viene y está listo para traer todo eso. Lo que el hombre sembrare es lo mismo que va a cosechar. La gente pecó con el número 7, Dios de manera completa va a pagarles de manera justa y completa. Por ejemplo, cuando se levanta el anticristo, el dragón, tiene 7 cabezas de engaño, algo completo que envía Dios, porque el ser humano es quien viene y pone entonces para el pueblo que se aleja 7 caminos en donde Dios trata con ellos. El dragón con 7 cabezas tiene 7 cabezas de manera completa. Entonces el Señor nuestro nos pide que seamos 7. Hay mucho sobre el 7. Por ejemplo, Sansón tenía 7 guedejas en su cabello. Quiere decir que él estaba consagrado como nazareno de manera completa. Sansón estaba consagrado como nazareno de manera completa.
pero él fue haciendo errores cada vez hasta que el Espíritu de Dios se fue de él y vinieron sus enemigos a quitarle los ojos. La Biblia nos dice que cuando se consagraba al sumo sacerdote y a los sacerdotes, la Biblia dice que eran puestos y guardados y eran ungidos 7 días en el tabernáculo. 7 días. Siendo Dios, yo quiero que mi servicio tú lo hagas de manera completa. Y Dios llama a cada uno de nosotros a poder ser reyes y sacerdotes, pero Dios no quiere una obra a medias, quiere que seamos sacerdotes de manera completa. Bendito sea su nombre. Y entonces vamos de donde sale también la letra Sayin, vamos al Salmo 119, versículos 49 al 56, porque David le dice estas palabras a Salomón, y entonces también estas palabras son para nosotros. Y vamos al Salmo 119. Y en el Salmo 119, cada versículo empieza con la letra Zain, la letra número 7. Vamos entonces a Salmo 119, 49, 56. Recordando que Zain es una espada y también es un arma para plantar la semilla. Dice así el versículo 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Entonces el salmista tiene esa palabra que el arma de Dios le ha permitido tener y dar. Y entonces vemos al salmista que tiene esperanza. Y él dice sacar precisamente la palabra. Me acuerdo, Señor, de la palabra que tú me has dado. De aquella en donde vengo, abro mi Biblia, me pongo a estudiar y sé que hay palabra que tú me has dado a mi vida. O me acuerdo también de algún sermón de algún siervo que vi en internet, que vi y fue personal para mí. Necesitaba escuchar esto y entonces lo que viene y dice, tienes esa palabra, tú tienes que tener esperanza. Gloria a su nombre. Y si no, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, de esa palabra en la cual me has hecho esperar y tengo esperanza. Versículo 50 dice, este es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Y entonces algo que también tenía el salmista era consuelo. Ahorita vamos a ver por qué estaba pasando esto el salmista, pero también viene y dice, esta es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho, tu palabra me ha vivificado. Volviendo a eso mismo, tu palabra sigue siendo aquella en la cual sé que tengo consuelo. Tu dicho viene, me dice, me da, y entonces puedo tener. ¿Por qué? Porque en el versículo 51 encontramos qué estaba pasando también con el salmista y dice, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Vienen y estos soberbios, orgullosos, se burlan de mí, mas yo no me aparto de tu ley. 52 dice, acordéme, oh Jehová, de tus juicios que den antiguos y consoléme. Acordéme, Dios, de tus juicios antiguos y consoléme. Diciendo esto, de lo que te conozco y te voy conociendo, Señor, no viene de ahorita, viene de una eternidad, viene de algo que sé que tú eres juez justo, tú eres justo, Señor, consoléme. ¿Por qué? Porque en el versículo 53 dice, horror se apoderó de mí a causa de los impíos que dejan tu ley.
Y estos impíos es gente que conoció, es gente que supo, pero es gente que se apartó de la ley de Dios. Y dice David, Señor, horror se apoderó de mí, porque he visto que los que te conocían están dejando tus caminos, dejaron tus caminos. Esto de impíos es gente cristiana que dejan la ley de Dios. Pero viene David y dice, versículo 54, cánticos me fueron tus estatutos en la mansión de mis peregrinaciones. Entonces lo que tenía David era cánticos. Y dice versículos 55, acordéme en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Esto tuve porque guardaba tus mandamientos. Y entonces lo que tenía David era conciencia de su nombre. ¿Y en qué momento él se acordó de su nombre? Dice en el versículo 54, acordéme en la noche. Vino para David, los soberbios se burlaban de él, vino y supo de los juicios que había, tal vez veía todo lo que pudiera ver afuera de maldad, veía la gente que dejaba la ley, pero lo que él decía, yo me acuerdo de tu palabra, yo tengo consuelo en tus dichos, yo Señor lo que hago son cánticos, porque en la noche, en mis problemas, en mis situaciones y en mis circunstancias, lo que hice es que me acordé de tu nombre. Pero ¿cómo es que el rey David encontramos haciendo esto de noche? Porque el rey David debió de haber tenido, si viene una noche, antes debió de haber tenido día, porque encontramos que Dios se mueve en ambas partes, hay día y hay noche. Entonces, cuando viene la noche, nosotros debimos de haber trabajado de día. Entonces, él cuando fue de día, leyó su Biblia, oró, buscó al Señor, fue obediente, fiel al Señor y trabajó recogiendo su semilla, recogiendo el fruto, recogiendo de la palabra. Y entonces cuando vino la noche, eso no lo sorprendió, eso no lo tiró, eso no vino a hacerlo que cayera como los impíos, que cuando vino la noche, estos impíos, por eso es que tal vez David veía, yo vi a los impíos porque hay cristianos y hay esta parte en nuestra vida en donde hay momentos en que todo va bien, en que nos va bien. Y ese momento en donde nos va bien y es de día y es la montaña, es el momento de trabajar, es el momento de obrar y de hacer, para que cuando venga la noche no nos tire y no nos agarre sorprendidos. Gloria a su nombre. Vamos a Proverbios 6:6, por favor. Proverbios 6:6. Proverbios 6:6. Gracias, Jesús. Gracias. Amén. Lo tenemos. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Si estamos ahí, lo cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, ya llega en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y entonces en el invierno nosotros no vamos a ver a las hormigas sufriendo de pan, sufriendo de hambre, sufriendo de frío. En la noche las hormigas y en el invierno comiendo su comidita que en el verano, en el día, estuvieron preparando. Así que cuando estés bien, cuando te vaya bien, cuando la corriente esté todo a favor y no haya problemas, ¿qué hay que hacer? Agarrar comida. Porque va a llegar la noche y si nos agarra sin alimento, sin comida, vamos a hacer como los que podemos apartarnos de Dios y hablar las palabras
que no pudieran ser correctas delante de Dios. Porque dice el 10, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Dice el 9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre de escudo. Entonces necesitamos, cuando es de día, trabajar. Proverbios 30:34. Proverbios 30:34. Es lo que hizo David, por eso David se acordaba de los juicios antiguos, tenía cánticos en la noche y se acordaba de su nombre. Pero si en el día no hemos recogido comida, hermano, las noches, los problemas, porque claro que vienen, claro que suceden, claro que pasan en nuestra vida, entonces, Proverbios 24, perdón, sí, versículo 30 al 34, ¿lo tenemos? Dice, pasé junto a la heredad del hombre perezoso y junto a la viña del hombre y falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella había ya crecido espinas, ortigas habían ya cubierto su haz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Y yo miré y púselo en mi corazón, vilo y tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre de escudo. Así que el Señor nuestro Dios viene y nos dice que nosotros tenemos que de día preparar nuestra comida. Gracias, el Señor Jesús. Gracias, gracias. Vamos, por favor, a Romanos 13:11. Romanos 13:11. Gracias, Jesús. Romanos capítulo 13, versículo 11. ¿Lo tenemos? Dice, y esto, conociendo el tiempo que ya hacía, llegamos, es hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca de nuestra salud que cuando creímos. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidias, mas vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Así que tenemos que estar vestidos de día, trabajando en el día, porque puede a nuestra vida venir la noche. Y claro que a veces ha venido. ¿Ok? Termino con esto. Usted conoce la historia, está en Mateo 25 y nos habla de las vírgenes. Había 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 perezosas, y entonces encontramos que esas 5 prudentes tenían aceite extra. Dice que todas cabecearon, todas se durmieron, mas hubo una que estaba despierta, santo su nombre, porque se oyó una voz, y la voz que se oyó fue la voz de la esposa, que dijo, el esposo viene. Y entonces todas se levantaron, prepararon sus lámparas, y entonces las que habían sido prudentes, obviamente echaron luego el aceite, encendieron sus lámparas y se fueron en el rapto y entraron, bendito su nombre. Y vemos en la historia que las 5 vírgenes insensatas le dicen, dennos de su aceite para que así tengamos y podamos alumbrarnos. Pero ellas le dicen, es que si les damos se nos va a acabar. Vayan y compren. Y hermano, lo que está diciéndonos esta historia, que en 5 minutos, en 10 minutos,
gente que conoce, sabe incluso de cosas tremendas, el mensaje de su palabra, pero en 5 minutos no se va a poder poner a tono. En 5 minutos, si levanto pesas, yo no me pongo como Schwarzenegger, hermano. Entonces, estas 5 vírgenes prudentes junto con la esposa, fue de día, en donde agarraron, tuvieron su aceite, se prepararon, bendito su nombre, porque es cuando nos va bien, porque cuando viene la noche y si no tenemos el aceite, si no estamos completos, nos va a pasar que podemos caer, podemos irnos, podemos apesadumbrarnos, podemos caer, podemos tener 1000 cosas como estas vírgenes que no tuvieron el aceite y se quedaron. Que el Señor nos ayude porque necesitamos ser completos y es día a día caminando con el Señor nuestro Dios, congregándonos, porque si usted y yo no escuchamos la palabra, ¿cómo estamos creciendo, obteniendo nuestro aceite? Necesitamos estar orando, cantando, buscando al Señor nuestro Dios, amén. Por eso la esposa, Proverbios 31:16, nos dice de Sallín, consideró la heredad y compróla, y como tiene un arma y tiene una espada, bendito su nombre, plantó viña del fruto de sus manos, gloria a Dios. Así que Sallín, el 7, esa espada, esa arma, está lista para trabajar en nuestra tierra, que tengamos el fruto, que podamos estar trabajando de día, con nuestra Sallín, con nuestra espada, con nuestra arma, orando, buscando. Son tiempos finales, estamos por irnos con el Señor, pero quiere el Dios una esposa completa que trabaja de día, que trabaja con el 7, que trabaja en sus mandamientos, que trabaja en todo aquello que el esposo le pide, y entonces cuando viene la noche tiene consuelo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Estemos trabajando, ponernos a orar es trabajo. Venir aquí, estamos trabajando, obteniendo aceite, gracias Jesús. Estar con Él, estamos haciendo 7, nos estamos haciendo 7, Sharabasía, nos estamos haciendo 7. Señor, gracias por el código SAIN, gracias por ese código, Dios, de nuestro ser, de nuestra vida. Queremos, Dios, completarnos en ti. Queremos trabajar, queremos hacer, queremos obrar, Señor. Habrá cristianos que tal vez digan, sí te conocemos, pero esperemos que ellos les falta caminar, buscar más, Señor. Que no les digas, no os conozco. Señor, saber que no nos podemos, todo el tiempo que tal vez perdemos, Señor, necesitamos, lo dice tu palabra, y ya es de noche. Necesitamos vestirnos y caminar, Sharabasía. Necesitamos tener las armas de luz, Dios, tener las armas que tú tienes para nosotros. Solamente sabemos es a través del tabernáculo y encontrar al esposo, hacernos 7 caminando el camino, Señor, porque hay un solo camino. Eres tú, Jesús, la verdad y la vida. Queremos caminar ese trayecto, Señor, en nuestras vidas. Tú eres cabeza y soberanía. Tú lo planeas de esa manera, Señor, para cada uno de nosotros, Dios. Ayúdanos a trabajar, ayúdanos a obrar. Señor, si en alguno de tus hijos a lo mejor dices que ha sido pura noche, pastor, pero usted está aquí y ha permanecido y permanece, porque sé que en Dios usted ha trabajado, ha tenido días y en medio de sentirse de 1000 maneras, usted y yo corremos, venimos al único que puede sostenernos, al único que puede alimentarnos, al único que puede proveer, al único que puede abrir camino, al único que viene y los que se levanta, cualquier problema, enemigos, Él tiene el control de todas las cosas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Dios, te damos gracias. Guarda nuestra casa, guarda nuestra vida, nuestra salida y nuestra entrada. Bendice la vida, Dios, de mi hermana Carmelita, la vida de mi hermana Esther Sarabasía, la vida de mi hermana Rosa, Señor, está en tus manos.
cada casa de cada uno de mis hermanos. Señor, nuestras vidas están en tus manos, Sarabasía. Tú guárdanos, cuídanos, cércanos, Dios, sabiendo, Señor, que tú tratas con todo aquello, Dios. Queremos estar listos, queremos irnos contigo, Sarabasía. No queremos ser de esas vírgenes pidiendo aceite en el último momento, sabiendo que no lo vamos a conseguir, porque es el tiempo hoy de seguir trabajando, de estar trabajando, Señor. Te damos gracias. Salimos de este lugar, no de tu presencia. Guárdanos, cuídanos. Gracias por las inteligencias. Gracias por la Sekel, Señor Sain. Gracias por el alefato hebreo, Dios. Gracias por tu palabra. Lleva con bien a tus hijos, guárdalos, cércalos. Señor, sé en nosotros y mis paz, Señor, que Jehová talaye entre cada uno de nosotros hasta que nos volvamos a ver, Señor, y nos despedimos con la bendición pastoral. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión y participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Dios, hasta que tú regreses. Amén, amén. Gloria a Dios.